Bienvenidos a este canal de filosofía, teología y la visión franciscana del hombre y de la vida. Vamos a ver el tema, las relaciones iglesia y Estado. La relación iglesia y Estado, una cuestión siempre viva. Estas relaciones de la iglesia con el Estado o del Estado con la iglesia pertenecen por su propia naturaleza a un orden de realidades permanentes que trascienden los límites de espacio y de tiempo, porque tienen que ver con aspectos esenciales de la persona humana, vista en la integridad existencial y ontológica de elementos que la constituyen. En primer lugar, con su dimensión religiosa, que emerge siempre, sea en forma de vivencia positiva, sea en forma de expresión negativa, al menos como cuestión que la mueve y conmueve a lo largo de la historia de la humanidad y que es reflejo de las propias e íntimas preguntas que se hace todo hombre sobre el origen, el destino y el sentido de la vida, más allá de la muerte, preguntas a las que no se puede sustraer, y en segundo lugar con su dimensión social. Es verdad que la individualidad de la persona humana caracteriza y fundamenta su condición de ser un sujeto trascendente e irreducible, no solo a cualquier otro ser físico y espiritual, sino incluso a los demás hombres. Pero es igualmente indiscutible que precisamente por el carácter justamente personal del ser humano se constituye en un ser relacional que precisa para su subsistencia del otro, de los otros, desde el ámbito primero de la familia hasta el ámbito último de la sociedad. En virtud de esa doble perspectiva de la persona humana, la relación entre religión y sociedad y o comunidad política constituye una constante inevitable de la historia universal y de las historias específicas, nacionales, culturales, etcétera, del hombre. Naturalmente, la forma concreta en la que esas relaciones entre lo religioso y lo político se han desarrollado, se desarrolla y desarrollará en la realidad viva de la historia, cambia y varía al ritmo de cómo el factor de la libertad individual y social las configura existencial y comunitariamente. La vértebra social e inconstitucionalmente las modela jurídicamente y las justifica doctrinal o ideológicamente. Aparece, sin embargo, un momento en la historia universal en la que la relación, las relaciones entre lo religioso y lo político se produce un giro radical respecto a la concepción del principio básico que debe iluminarlas intelectual y vivencialmente, y en la forma de regularlas social y jurídicamente. Es aquel en que Jesús de Nazaret, ante la pregunta de sus adversarios de por qué sus discípulos no pagan al César el tributo legalmente exigido a todos sus súbditos, y después de pedir que le mostrasen la moneda del tributo, contestase: den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Desde ese momento se iniciaba con la iglesia por él fundada la historia de una fórmula de vida religiosa y social en la que se rechaza y supera simultáneamente el modelo del monismo antropológico, cultural y jurídico, en el que lo religioso es absorbido por lo político y viceversa. Monismo vigente en todas las culturas y constelaciones jurídico-políticas conocidas hasta entonces, sin excluir la del pueblo de Israel, pueblo portador de una experiencia religiosa singular, expresada en el reconocimiento de un solo Dios verdadero, creador y Señor del universo y el único santo. Este mismo monismo religioso, político, se mantendría esencialmente igual hasta el presente como el presupuesto no discutido y normal de la concepción vigente social y culturalmente en la vida política normal de los estados de raíces y tradición no cristianas. Por lo tanto, es evidente que el planteamiento cristiano del problema no solo nos afecta a nosotros, al mundo de las sociedades y Estado de todas partes del mundo, europeos, americanos, etcétera, sino que se ha convertido, por lo que respecta a la teoría y a la práctica moderna y contemporánea de la comunidad internacional, en un referente ineludible y decisivo para la recta comprensión del mismo y su fructífera solución. Todavía impresiona con mayor fuerza cómo los primeros cristianos de la primitiva iglesia, guiados por Pedro y los demás apóstoles, van pagando con su sangre martirial el precio de la libertad del acto de fe en Jesucristo
Hijo de Dios y Redentor del hombre, frente al mandato del culto imperial en los 3 primeros siglos de su historia, y cómo luego en el Imperio Constantiniano prosigue la pugna de la Iglesia conducida por pastores insignes por su libertad en forma, en ocasiones no menos martirial y heroica. Mantener y consolidar esta libertad a lo largo de todo el primer milenio de su historia fue uno de los grandes, permanentes y sacrificados empeños pastorales, sobre todo de los papas, frente a las tendencias de retornar a fórmulas paganas por parte de los emperadores, primero de Roma y después y siempre de Bizancio. Ahora bien, después de esta primera perspectiva de carácter histórico, me concentraré en la dimensión teológica. La salvación realizada por Cristo y consiguientemente la misión de la Iglesia se dirige al hombre en su integridad y por tanto como persona que vive en sociedad. Así abordaremos un primer punto titulado La misión de la Iglesia en el mundo. La salvación realizada por Cristo y consiguientemente la misión de la Iglesia se dirige al hombre en su integridad. Por eso cuando la Iglesia propone su doctrina social, no solo no se aleja de su misión, sino que la cumple fielmente. Aún más, la evangelización no sería auténtica si no tuviera en cuenta la relación entre el Evangelio y la conducta personal, tanto a nivel individual cuanto social. Además, la Iglesia vive en el mundo y es lógico e incluso debido que se relacione con él en modo armónico, respetando la estructura y finalidad propia de la naturaleza de las distintas organizaciones humanas. Así pues, la Iglesia tiene la misión, que es también un derecho, de ocuparse de los problemas sociales, y cuando lo hace no puede ser acusada de sobrepasar su campo específico de competencia y mucho menos el mandato recibido del Señor. La misión de la Iglesia en este ámbito no se limita a proponer una normativa ética, se trata más básicamente de mostrar la dimensión evangélica de la vida social, según la entera verdad sobre el hombre, de enseñar la conducta congruente con esa verdad y de exhortar a su cumplimiento. De hecho, entre la vida cristiana y la promoción humana existe una profunda y esencial unión, un nexo antropológico, un vínculo teológico y un deber de caridad. Esa armonía, sin embargo, no comporta su confusión. La meta de la conducta cristiana es la identificación con Cristo. Su liberación es esencialmente liberación del pecado, que ciertamente exige el empeño en las liberaciones sectoriales. Esta distinción es la base de la autonomía de las realidades terrenas. Las enseñanzas del magisterio en este campo no se extienden, por tanto, a los aspectos técnicos, ni proponen sistemas de organización social que no pertenecen a su misión. Estas enseñanzas solo pretenden la formación de las conciencias y así no obstaculizan la autonomía de las realidades terrenas. Así pues, no corresponde a la jerarquía una función directa en la organización de la sociedad. Su cometido es enseñar e interpretar de modo auténtico los principios morales en este campo. Por eso la Iglesia acepta cualquier sistema social en que se respete la dignidad humana, y los fieles deben acoger el magisterio social con una adhesión de la inteligencia, de la voluntad y de las obras, como lo menciona el Catecismo de la Iglesia en los números 2032 y 2037. Ahora bien, en un segundo punto, la relación entre Iglesia y Estado. La religión y la política son ámbitos distintos, aunque no separados, pues el hombre religioso y el ciudadano se funden en la misma persona, que está llamada a cumplir tanto los deberes religiosos cuanto sus deberes sociales, económicos y políticos. Es necesario, sin embargo, que los fieles aprendan a distinguir con cuidado los derechos y deberes que les conciernen por su pertenencia a la Iglesia y los que les competen en cuanto miembros de la sociedad humana. Esfuércense en conciliarlos entre sí, teniendo presente que en cualquier asunto temporal deben guiarse por la conciencia cristiana, dado que ninguna actividad humana, ni siquiera en el orden temporal, puede sustraerse al imperio de Dios. En nuestro tiempo, concretamente, es de la mayor importancia que esa distinción y esta armonía brille con suma claridad en el comportamiento de los fieles,
Puede decirse que en estas palabras se resume el modo en que los católicos deben vivir la enseñanza del Señor. La relación entre la Iglesia y el Estado comporta, por tanto, una distinción sin separación, una unión sin confusión. Esa relación será correcta y fructuosa si se sigue tres principios fundamentales: aceptar la existencia de un ámbito ético que procede e informa la esfera política, distinguir la misión de la religión y de la política, favorecer la colaboración entre estos dos ámbitos. Ahora, en este punto haremos un enfoque, en este punto. Los valores morales deben informar la vida política. La propuesta de un Estado ético que pretende regular el comportamiento moral de los ciudadanos es una teoría ampliamente rechazada, ya que con frecuencia lleva al totalitarismo o al menos implica una tendencia marcadamente autoritaria. Al Estado no le corresponde decidir lo que está bien o lo que está mal. En cambio, sí tiene la obligación de buscar y promover el bien común, y para eso a veces necesitará regular sobre el comportamiento de los ciudadanos. Este rechazo a un Estado ético, sin embargo, no debe conducir al error opuesto, la neutralidad moral del mismo, que de hecho ni existe ni se puede dar. En efecto, los valores morales indican los criterios que favorecen el desarrollo integral de las personas. Ese desarrollo en su dimensión social forma parte del bien común terreno, y el principal responsable del bien común es el Estado. El Estado debe, entre otras cosas, favorecer la conducta moral de las personas, al menos en la vida social. Ahora, en una segunda perspectiva, en este punto que hemos mencionado, la Iglesia y el Estado se diferencian por su naturaleza y por sus fines. La Iglesia ha recibido de Cristo el mandato apostólico: vayan pues y hagan discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28, versículos 19 al 20. Con su doctrina y con su actividad apostólica, la Iglesia contribuye a la recta ordenación de las cosas temporales, de modo que sirva al hombre para alcanzar su fin último y no lo desvíen de él. Los medios que la Iglesia utiliza para llevar a cabo su misión son, ante todo, espirituales: la predicación del Evangelio, la administración de los sacramentos, la oración. También necesita utilizar medios materiales adecuados a la naturaleza de sus miembros, que son personas humanas. Estos medios han de ser siempre conformes al Evangelio. La Iglesia necesita además independencia para realizar su misión en el mundo, pero no un predominio de carácter político o económico, como bien lo establece el Catecismo de la Iglesia en el número 2243. El Estado es una institución que deriva de la naturaleza sociabilidad humana, o de la natural sociabilidad humana, cuya finalidad es el bien común temporal de la sociedad civil. Este bien no es solo material, sino también espiritual, pues los miembros de la sociedad son personas con cuerpo y alma. El progreso social requiere, además de medios materiales, otros muchos bienes de carácter espiritual: la paz, el orden, la justicia, la libertad, la seguridad, etc. Estos bienes solo pueden alcanzarse mediante el ejercicio de las virtudes sociales que el Estado debe promover y titular, por ejemplo, la moralidad pública. La diversidad entre el ámbito religioso y político implica que el Estado no goza de sacralidad ni debe gobernar las conciencias, ya que el fundamento moral de la política se encuentra fuera de ella. Además, la Iglesia no posee un poder político coercitivo, en cuanto la pertenencia a ella desde el punto de vista civil es voluntaria. Su potestad es de carácter espiritual y no impone una única solución política. En tal modo, Estado e Iglesia se ajustan a sus propias funciones, y esto favorece la libertad religiosa y social. De aquí derivan dos importantes derechos: el derecho a la libertad religiosa, que consiste en una inmunidad de coacción por parte del Estado en materia religiosa, y el derecho a la libertad de actuación de los católicos respecto a la jerarquía en materia temporal, aunque con la obligación de seguir el magisterio, como lo establece el Código de Derecho Canónico en el Canon 227.
Además, la Iglesia, al predicar la verdad evangélica, iluminando todos los sectores de la acción humana con su doctrina y con el testimonio de los cristianos, respeta y promueve también la libertad y la responsabilidad políticas de los ciudadanos. Arribamos así a un tercer punto de reflexión a ese primer punto que hemos mencionado al inicio. Colaboración entre la Iglesia y el Estado. La distinción entre la Iglesia y el Estado no comporta, como se ha dicho, su total separación, ni que la Iglesia deba reducir la propia acción al ámbito privado y espiritual. Ciertamente la Iglesia no puede ni debe sustituir al Estado, pero tampoco puede ni debe quedarse al margen en la lucha por la justicia. En este sentido, la Iglesia tiene el derecho y el deber de enseñar su doctrina sobre la sociedad, ejercer su misión entre los hombres sin traba alguna y dar su juicio moral incluso sobre materias referentes al orden político, cuando lo exijan los derechos fundamentales de la persona o la salvación de las almas. Así, por ejemplo, la Iglesia puede y debe señalar que una ley es injusta porque es contraria a la ley natural. Leyes, por ejemplo, sobre el aborto o el divorcio. El aborto, que es un derecho que atenta contra el derecho a la vida. Por lo tanto, es una ley que degrada la dignidad humana y el derecho fundamental, que es la vida desde su concepción hasta su muerte natural, el respeto por la vida. O el divorcio, que incluso puede inducir a las parejas a la intolerancia, a que a los primeros problemas que enfrenten vean como única solución la separación definitiva, lo cual destruye no solo la vida de la pareja, sino a los hijos. Destruye la autoestima de los hijos porque los incapacita para amar. O que determinadas costumbres o situaciones son inmorales aunque estén permitidas por el poder civil, o que los católicos no deben dar su apoyo a aquellas personas o partidos que se propongan objetivos contrarios a la ley de Dios y por tanto a la dignidad de la persona humana y al bien común. Tanto la Iglesia como la actividad política que ejercen los gobernantes a través de las distintas instituciones o los partidos, aunque por un título diverso, están al servicio del hombre, y este servicio lo realizarán con tanta mayor eficacia para bien de todos, cuanto más sana y mejor sea la cooperación entre ellas. Si la comunidad política, es decir, la sociedad, tomada en su conjunto, gobernantes y gobernados de un determinado estado, ignora a la Iglesia, se pone en contradicción consigo misma, puesto que obstaculiza los derechos y los deberes de una parte de los ciudadanos, concretamente de los fieles católicos. Las formas prácticas de regular estas relaciones pueden variar según las circunstancias. Por ejemplo, no será la misma en países de tradición católica que en otros en los que la presencia de católicos es minoritaria. Un aspecto esencial que se debe cuidar siempre es la salvaguarda del derecho a la libertad religiosa. Velar por el respeto de este derecho es velar por el respeto del entero orden social. El derecho a la libertad social y civil en materia religiosa es la fuente y síntesis de todos los derechos del hombre. En muchos países la constitución o sistemas de leyes fundamentales que regulan el sistema de gobierno de un estado garantiza ampliamente la libertad religiosa de todos los ciudadanos y grupos religiosos. Por este cauce puede también la Iglesia encontrar libertad suficiente para cumplir su misión y espacios para desarrollar sus iniciativas apostólicas. Además, si es posible, la Iglesia procura establecer acuerdos con el Estado, llamados en general concordatos, en los cuales se pactan soluciones concretas a las cuestiones eclesiásticas relacionadas con la finalidad del Estado, libertad de la Iglesia y de sus entidades para ejercer su misión, convenios en materia económica, días de fiesta, etc. Vamos a un tercer punto, régimen sobre las cuestiones mixtas. Hay materias en que tanto la Iglesia como el Estado deben intervenir desde sus respectivas competencias y finalidades, llamadas cuestiones mixtas, como son la educación, el matrimonio, la comunicación social, la asistencia a los necesitados. En estas materias es especialmente necesaria la colaboración, de modo que cada uno pueda cumplir su misión sin impedimento por parte del otro. Ahora, en este tercer punto abordaremos
tres aspectos, o dos aspectos. El primero, a la Iglesia le compete regular el matrimonio de los católicos, aunque solo lo sea uno de los contrayentes, también porque el matrimonio es un sacramento y a la Iglesia le corresponde establecer las normas para su administración, mientras concierne al Estado regular los efectos de orden civil, régimen de bienes entre los esposos, etc. Esto a tenor del Código de Derecho Canónico en el Canon 1059. El Estado tiene el deber de reconocer a los católicos el derecho a contraer matrimonio canónico. Un segundo elemento a reflexionar es la educación de los hijos. También en materia religiosa corresponde a los padres por derecho natural. Son ellos quienes deben determinar el tipo de enseñanza que desean para sus hijos y los medios de los que se servirán para ese fin, escuela, catequesis, etc. Allí donde no sea suficiente la iniciativa de los padres o de los grupos sociales, el Estado debe subsidiariamente establecer sus propias escuelas, respetando siempre el derecho de los padres sobre la orientación de la educación de sus hijos. En este derecho está incluido que puedan promover y dirigir escuelas en las que sus hijos reciban una educación adecuada. Teniendo en cuenta la función social de estas escuelas, el Estado debe reconocerlas y subvencionarlas, y también que sus hijos reciban en las escuelas estatales o no una enseñanza que esté de acuerdo con sus convicciones religiosas. Compete al Estado dictar las normas relativas a la enseñanza que sean necesarias para el bien común, niveles, grados, acceso de todos a la instrucción, contenidos mínimos para obtener los grados correspondientes, reconocimiento de títulos, etc. Es tiranía que el Estado pretenda reservarse, aunque sea indirectamente, el monopolio de la enseñanza, a tenor del Código de Derecho Canónico que rige a la Iglesia en el Canon 797. A la Iglesia le compete siempre determinar y vigilar todo lo que se refiere a la enseñanza y difusión de la religión católica, programas, contenidos, libros, idoneidad de los profesores. Es un aspecto de la potestad de magisterio que compete a la jerarquía y un derecho de la Iglesia para defender y garantizar su propia identidad y la integridad de su doctrina. Nadie puede, por tanto, erigirse en maestro de doctrina católica en las escuelas de cualquier nivel si no está aprobado por la autoridad eclesiástica. Código de Derecho Canónico, cánones 804 y 805. También tiene derecho la Iglesia a establecer sus propios centros de enseñanza oficialmente católicos, a que sean reconocidos y reciban ayudas estatales en las mismas condiciones que los demás centros no estatales, sin tener para ello que renunciar a su ideario católico o a su dependencia de la autoridad eclesiástica. El canon 800 nos menciona esto. En un tercer aspecto de reflexión de este número 3, la Iglesia tiene también derecho a promover iniciativas sociales que sean congruentes con su misión religiosa, hospitales, medios de comunicación, orfanatos, centros de acogida, etc. Y a que el Estado reconozca estas obras católicas en las mismas condiciones que las demás iniciativas de este tipo promovidas por particulares, exenciones fiscales, titulación del personal, subvenciones, colaboración de voluntarios, posibilidad de recaudar donativos, etc. Vamos a un número 4, laicidad y laicismo. Un tema de gran actualidad es la distinción entre laicidad y laicismo. Por laicidad se entiende que el Estado es autónomo respecto a las leyes eclesiásticas, mientras el laicismo pretende una autonomía de la política respecto al orden moral y al mismo designio divino, y tiende a encerrar la religión en la esfera puramente privada. De este modo conculca el derecho a la libertad religiosa y perjudica el orden social. Una auténtica laicidad evita dos extremos: la imposición de una teoría moral que transforme la sociedad civil en un estado ético, y el rechazo a priori de los valores morales que provienen de ámbitos culturales, religiosos, etc., que son de libre pertenencia y no deben ser gestionados desde el poder. Se debe además subrayar que es ilusorio e injusto pedir que los fieles actúen en política como si Dios no existiese. Es ilusorio porque todas las personas actúan en base a sus convicciones culturales,
esto es, religiosas, filosóficas, políticas, etcétera, derivadas o no de una fe religiosa, son por tanto convicciones que influyen sobre el comportamiento social de los ciudadanos. Es injusta porque los no católicos aplican sus propias doctrinas independientemente de cuál haya sido su origen. Actuar en política de acuerdo con la propia fe, si es coherente con la dignidad de las personas, no significa que la política esté sometida a la religión, significa que la política está al servicio de la persona y por tanto debe respetar las exigencias morales, que es tanto como decir que debe respetar y favorecer la dignidad de todo ser humano. Asimismo, vivir en el empeño político por un motivo trascendente se ajusta perfectamente a la naturaleza humana y por eso estimula ese empeño y produce mejores resultados. El pluralismo social de los católicos. Este es el punto número 5 que deseo compartir con ustedes. Todo lo dicho concuerda con el legítimo pluralismo de los católicos en el ámbito social. En efecto, los mismos objetivos útiles se pueden conseguir a través de diversos caminos. Es por tanto razonable un pluralismo de opiniones y de actuaciones para alcanzar una meta social. Es natural que los partidarios de cada solución busquen legítimamente realizarla. Sin embargo, ninguna opción tiene la garantía de ser la única alternativa adecuada, entre otras cosas porque la política trabaja en gran parte con futuribles. Es el arte de realizar lo posible y aún menos de ser la única que responde a la doctrina de la Iglesia. Además, le está permitido reivindicar en exclusiva a favor de su parecer la autoridad de la Iglesia. En este sentido, todos los fieles, especialmente los laicos, tienen derecho a que en la Iglesia se reconozca su legítima autonomía para gestionar los asuntos temporales según sus propias convicciones y preferencias, siempre que sean acordes con la doctrina católica, y tienen el deber de no implicar a la Iglesia en sus personales decisiones y actuaciones sociales, evitando presentar esas soluciones como soluciones católicas. El pluralismo no es un mal menor, sino un elemento positivo. Al igual que la libertad de la vida civil y religiosa, es preferible aceptar una diversidad en los aspectos temporales que lograr una presunta eficacia uniformando las opciones con merma de la libertad religiosa. El pluralismo, sin embargo, no debe confundirse con el relativismo ético. Más aún, un auténtico pluralismo requiere un conjunto de valores como soporte de las relaciones sociales. El pluralismo es moralmente admisible mientras se trate de decisiones encaminadas al bien personal y social, pero no lo es si la decisión es contraria a la ley natural, al orden público y a los derechos fundamentales de las personas. Y esto precisamente es lo que nos menciona el Catecismo de la Iglesia en el número 1901. Evitados estos casos extremos, conviene fomentar el pluralismo en materias temporales como un bien para la vida personal, social y eclesial. Hasta aquí en esta breve reflexión. Agradezco a todos ustedes su amable atención y notitia veritatis proficere pax et bonum.